Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estoy saludando aquí a la familia de la gracia, a la familia de Dios, la familia de fe, que está por allí, por todos los lugares, escuchando estos videos, y le damos las gracias de antemano, pero también le pedimos que se quede, escuche hasta el final el mensaje y saque sus conclusiones. Lea la palabra juntamente con los versículos que le estamos entregando, porque esa es la manera que tenemos para poder entender de qué se trata, porque son temas difíciles, yo lo sé, pero si está escrito en la Biblia, todos tenemos la capacitación de Dios, a través del Espíritu de Dios, para entender la revelación que está en la palabra. Así que vamos a comenzar, y el título de este mensaje es La viuda inoportuna. Parábola de la viuda inoportuna. Ese es el mensaje que traemos en esta tarde. Y esta es una parábola escatológica. La viuda inoportuna, la revelación es la siguiente. Ella revela, esta parábola, el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, que sería cierta y sería pronto. ¿Estamos hablando del siglo XXI? No, estamos hablando del siglo I, del primer siglo de la era cristiana. Así que vamos a ver entonces que no sería esta parábola para la generación nuestra, sino que para aquella generación. En Lucas 18, del versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Permiso, vamos a tomar una agüita primero, para poder calibrar, como dice el profesor, las cuerdas vocales. Dice lo siguiente, del 1 al 8, de Lucas 18. Dice lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, ¿quién estaba hablando aquí? Era Jesús, hablando con sus discípulos, con sus seguidores, hablando entonces de la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vamos a ir desglosando estos versículos para poder entender esta parábola que está en el tiempo de la generación del siglo I. Aquí dice que también entonces se refirió Jesús a sus discípulos y a sus seguidores. Les refirió entonces algo que iría a acontecer en aquel tiempo, cuando fuera la venida, el regreso de él allí en el año 70 en Jerusalén. Y él les hace entonces entender a través de una parábola. Y también sabemos que las parábolas, el Señor cuando hablaba en parábolas no era hipótesis, sino que era un ejemplo siempre dado a él con algo natural de lo sobrenatural, o de lo natural o lo espiritual. Entonces vea que esta parábola es muy importante en relación a la parucía del Señor Jesús, a la venida, al regreso del Señor Jesús. Es muy importante, hermanos, ver que las parábolas siempre están haciendo mención a su pueblo y del tiempo y de la época, principalmente del juicio que recaería sobre aquella generación. Entonces, esta información es
infelizmente negligenciada por la tradición y por muchos estudiantes de las Escrituras. Entonces se hacen las parábolas de Cristo apocalípticas, algo que nunca el Señor se refirió, como especulaciones o alegorías de asuntos que el Señor nunca refirió de esa manera. Se utilizan las parábolas de maneras erradas, de manera muy errada, muy compleja y manipuladas, no por el Señor, no por la palabra. Entonces recordemos que el Señor Jesús, siendo Dios, estaba allí en ese tiempo. Estamos hablando de la parábola de la viuda y del juez inicuo. Cuando Él hace ese ejemplo a través de esta parábola a sus discípulos, Él está allí como el mensajero de Dios. Siendo Dios, se hizo mensajero de Él mismo como Dios. Y también entendemos que las parábolas son para los hombres y para todos los tiempos. O sea, esta parábola va a estar siempre escrita para todos los tiempos, siendo que fue específicamente ella realizada en el año 70, para todas las épocas, resaltando que su principal influencia está dirigida a su propia generación, ¿no? Ciertamente cualquiera que sea la parábola, cualquier parábola del Señor, porque tiene muchas parábolas, aquí Él hablaba por parábolas, porque hacía pensar a lo espiritual, a sus discípulos y a todos sus oyentes, de aquello que iría a suceder, porque lo que iría a suceder sería algo espiritual. Entonces llevaba la mente de sus oyentes a lo espiritual, y es lo que no acontece hoy en día en el sistema religioso, que de lo espiritual que el Señor habló en la Biblia, a usted lo colocan como en lo natural, y allí es donde se ven entonces las parábolas inclusive como literales, cuando sabemos que todo esto es espiritual. Esa era la intención de las parábolas, que el Señor llevaría entonces a sus oyentes a lo espiritual, y así ellos iban entendiendo la época, ellos así iban entendiendo en qué momento sucederían todos los acontecimientos que Él estaba entregando a sus discípulos, que sería entonces allí en aquella generación. Vea usted que la preocupación del Señor era la siguiente: el Señor se iría, se retiraría, y aquí estarían entonces su pueblo, estaría allí sus ovejas, como decía, dejaría sus ovejas en medio de lobos, quedarían en medio de lobos. Y la preocupación de Él era que ellos estuvieran afirmados en lo que Él les enseñaba, en lo espiritual. Entonces, ellos serían perseguidos, los discípulos, los seguidores de Jesús, todos en aquella época, ellos fueron grandemente perseguidos, grandemente afligidos, odiados por todo el pueblo que era contra el Señor, contra el Mesías. Ellos estaban siendo allí perseguidos, los presionaban, ¿ya? Le introducían el miedo, y allí ellos estaban entonces pasando ese tiempo de tanta dificultad por causa que ellos predicaban el evangelio de la gracia de Dios sin los rituales. Porque recordemos que estábamos allí en un tiempo de transición en donde estaba la ley, y también entonces era la ley que tenía los mandamientos, y también tenía los rituales y las ceremonias. Pero cuando el Señor viene y retira todo eso para sus discípulos, diciendo de que sería por fe y no por obras, entonces muchos de ellos entendieron, y esos fueron los perseguidos, como hoy en día se ve en el tiempo nuestro. Así que con esta parábola entonces esta parábola trae fuerza para aquellos que irían a estar en ese periodo, que estaban en aquel periodo donde ellos estaban predicando el evangelio y estaban siendo perseguidos.
Y a usted le pedimos perdón en este momento porque afuera hay movilización, esta transmisión está en vivo y muchas cosas pueden suceder, pero estamos entregando la parábola de la viuda y el juez inoportuno, ¿no? Así que vamos siguiendo a entender esto. Entonces esta parábola trae fuerzas y coraje a los hermanos que en aquella época estaban siendo muy perseguidos. Y la intención del Señor era anunciarles a ellos para que ellos se preparasen y ellos estuviesen en oración siempre y nunca enmudecer y nunca desmayar, nunca atemorizarse, porque el Señor daría libramiento a sus hijos, daría libramiento a los que eran de Él, a su pueblo. Porque dice la palabra en Santiago 5:16 que la oración de un justo mucho puede en sus efectos. Entonces la recomendación de Jesús era esa, que permaneciesen siempre en oración y nunca dejasen entonces, nunca se sintiesen amedrontados. Entonces, analizando la palabra aquí, como la viuda va a un juez a pedir entonces como el socorro, que la ayude, y siempre insistía, hasta que el propio juez, que era el juez inicuo, era el juez injusto, el propio juez dice, bueno, para que esta viuda no me moleste, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces les dice el Señor, anunciándole a ellos, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Y el Señor les dice, y os digo que pronto les hará justicia. Pronto significaba que era pronto, no eran 2000 años más adelante. Como la tradición piensa que todo lo que está escrito, esto es literal y es para el tiempo futuro. Aquí estamos viendo que Él dice, y digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que dice el Señor allí. Entonces, si el propio juez y este juez injusto se sensibilizó con la insistencia de esta viuda, cuanto más Dios, que es el justo juez, sería conmovido por sus propios hijos, escogidos para hacerles justicia. Y debidamente en todo lo que ellos, por todo lo que ellos estaban pasando, y esas injusticias tienen que haber sido muy terribles para aquella época, para los hijos que el Señor tenía allí en aquel tiempo. Entonces, esta parábola también define la brevedad del tiempo que el Señor Jesús vendría. Entonces, observamos que la perseverancia en la oración a sus discípulos era que viniera a hacerle justicia. La oración era esa, que ellos tenían que hacer, ellos, no nosotros, ellos de aquel tiempo, siglo primero, por los sufrimientos que ellos estaban pasando. Ellos tendrían que estar orando para que el Señor prontamente les hiciera justicia, y perseverasen en llevar el mensaje del Evangelio a las naciones, en su nombre. ¿Naciones de qué? Naciones del primer siglo, donde se predicó el Evangelio en todas las naciones, en aquellas naciones de aquel mundo eucomene, en aquel lugar, en todas aquellas regiones que existían entonces allí de Jerusalén. Y eso también fue en el siglo I. Entonces aquí, como vimos el último versículo, digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando Él habla en la tierra, no es que sería la tierra cosmos, no es la tierra cosmo, porque no estaba hablando de eso. El juicio no vino para la tierra cosmo, el juicio vino para Jerusalén. Entonces le está hablando que no en el sentido cosmo, tierra física, sino que persistiesen en anunciar la venida del Señor allí, en aquel lugar. Prontamente vendría el Señor, y sería muy, muy en pronto. Pero la tradición
insiste en colocar esto en un tiempo futuro. Y hay personas que no gustan de buscar en la palabra de Dios la verdad, sino que escuchan lo que del púlpito sale, y así hemos quedado en la ignorancia muchos años. Yo estuve 24 años en la ignorancia, por escuchar lo que venía del púlpito y quedarme solamente con un versículo sin examinar las escrituras. Siento que la recomendación de Dios siempre fue: examináis las escrituras, porque verdaderamente en ellas encontraréis y veréis que tienes tiempos también en la vida eterna. No, nosotros no examinábamos, y en eso es donde nosotros fallamos, porque no vamos a la Biblia y tomarnos el tiempo de poder examinar. Entendemos que los tiempos que existieron no son los tiempos de hoy. La Biblia fue escrita para el tiempo de que ya pasó ese tiempo. No es para el tiempo de hoy. La Biblia sí, ella es la palabra viva. Es la palabra viva y eficaz. La palabra viva ella porque ella tiene el Espíritu de Dios, que a usted le puede hablar, a usted le puede sanar, a usted le puede traer una dirección. La palabra a usted le habla. Si usted tiene comunión con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios a usted le habla. La palabra es para todos los hombres, para todos los tiempos. Pero en relación a los tiempos, tenemos que examinar los tiempos que se realizó la venida del Señor. ¿Cuándo fue que vino el Señor? Tenemos que ver los tiempos que fueron escritos los libros. ¿Para qué generación fue escrito? Y en eso nosotros hemos fallado. Pero hoy, gracias al Espíritu de Dios que nos ha ido enseñando. Así que la tradición siempre coloca esto como para un tiempo muy distante. Y acontece que esto, lo de la parábola de la viuda y todas las parábolas y todos los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, todo fue escrito antes del año 70. Y en el año 70 fue retirada la ley. Entonces no necesitamos más los rituales, no necesitamos más las ceremonias, no necesitamos más eso. Necesitamos entender la revelación de la palabra de Dios y en los tiempos que fueron escritos y para qué época. Es importante saber que lo que habla aquí de la tierra, entonces no es la tierra que se refiere a nosotros, sino que está hablando, hallará fe en la tierra. No es la tierra de hoy, sino que es la tierra de aquel momento. Allá el pueblo, su pueblo, se refiere a eso, al pueblo del antiguo Ayón, del antiguo tiempo, de la antigua época, de esa época, de un tiempo específico, marcado por su característica moral y espiritual. Ese tiempo fue marcado por una característica. ¿Cuál era la moral de aquel tiempo? Eso lo encontramos allí también en el libro de Mateo 23. Usted va al libro de Mateo 23, usted va a ver qué moral había allí en el tiempo del primer siglo, cuando estaba la nación apóstata. Estaban los apóstatas, los judíos, los sacerdotes, los que no quisieron al Señor, los que lo persiguieron hasta que lo crucificaron. Esa nación fue la nación apóstata, el tiempo de antes de la venida del Señor. Entonces, ese era un pueblo de ese tiempo específico, marcado por su característica moral y espiritual, donde existían entonces los sacerdotes, el sacerdocio levítico. Si hablamos de lo espiritual, entonces existía el sacerdocio levítico. Hoy no existe más el sacerdocio levítico, Y esa moral que hubo, que está allí en Mateo 23, también acreditamos que ya no está más. Ese pueblo no está más. La descendencia de las 12 tribus de Israel no existen más. Ni siquiera existe esa Jerusalén antigua, y tampoco existe el templo en donde estaba la ley. Entonces vivimos otra época. No podemos colocar esta parábola de la viuda y el juez cínico para el tiempo nuestro o para el tiempo futuro, porque esto ya pasó. Entonces se refiere al pueblo del antiguo Ayón. En Mateo 24:35, vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, el Señor está hablando aquí en todo el capítulo 24, es donde Jesús predice la destrucción del templo. Pero en el versículo 35 de Mateo 24, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También es un tema polémico allí.
Porque el cielo y la tierra, cuando dice el cielo y la tierra pasarán, no se refiere al cielo que nosotros vemos, el azul celeste, ¿ya? O la tierra, esta tierra donde estamos pisando, no se refiere a eso, sino que son autoridades, potencias de autoridad. Pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿cómo puede referirse el antiguo, cómo puede referirse aquí el cielo y la tierra pasarán? Si el cielo y la tierra pasaron, ¿por qué él dice, pero mis palabras no pasarán? ¿Cómo van a estar sus palabras si no va a existir cielo y tierra? No puede ser. No hay conexión en esto, no hay lógica. ¿No es verdad? ¿Cómo pasaría entonces la tierra y sus palabras no? Usted tiene que meditar en esto. ¿Cómo pasaría la tierra, sus palabras y sus palabras no? Si él estuviese hablando de la tierra física en este versículo. Medite usted en eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no tiene sentido que si las palabras no pasarán, que él lo dice, y el cielo y la tierra hubiesen pasado. No tiene conexión. No hay lógica en eso. Como en Lucas 18 que acabamos de leer, en Lucas 18, como dice el último versículo que vimos, el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa tierra que está hablando es su pueblo, se refiere al antiguo pacto, que terminaría y acabaría con la venida del Señor cuando viniese sobre las nubes del cielo en el año 70. Con la caída del templo de Jerusalén, ahí el Señor entonces vino, implantó su reino, y en ese reino es donde estamos hoy, que es todo espiritual. Por eso es que él hablaba en las parábolas de manera espiritual, para que pudiésemos entender que vivimos en el reino, pero este reino hace parte de lo espiritual. No es un reino físico, ni un reino temporal, es un reino permanente, eterno, y es un reino de paz y de alegría. Ese es el reino en el cual vivimos. Así que nuestro Señor Jesucristo discursó con sus discípulos sobre la destrucción que se aproximaba a Jerusalén por los romanos. Y entonces él va alertando a ellos lo que ellos irían a vivir. Irían a vivir entonces esas persecuciones y sucedería esas persecuciones en muchos mártires. Hubieron allí en esa época muchos mártires de las persecuciones, muchos mártires de la persecución que hubo por sobre los que predicaban el Evangelio, los seguidores de Jesús. En Lucas 21, que también lo vamos a ver aquí, que está cerquita, en Lucas 21 y el versículo 20-22, el Señor siempre los estaba alertando y comunicando los tiempos, nunca los dejó, nunca los abandonó, siempre les fue diciendo lo que iría a ir sucediendo. Para eso él vino físicamente, en la manifestación de carne, que se llamó entonces, porque él nació en una aldea llamada allí Nazaret. Y entonces por eso que le llamamos Jesús de Nazaret, porque él vino en esa manifestación de carne. ¿Y por qué decimos que él vino en la manifestación de carne? Aquí también entendemos que Dios es uno solo, porque en Juan 1:1 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Ese verbo dice en el versículo 1 del 1 al 3 del libro de Juan 1 del 1 al 3 dice, y ese verbo era Dios. ¿Quién era el verbo que se hizo carne? Jesús. ¿Y quién es Jesús que dice allí? Y ese verbo era Dios. Era el propio Dios caminando en la tierra para poder llevar a sus discípulos y llevar a su pueblo a un fin provechoso, que ellos entendiesen que el sufrimiento que ellos iban a tener iba a valer la pena. ¿Por qué? Porque iban a entrar en el reino, y ese reino eterno. Muchos de ellos fueron mártires, pero muchos de ellos presenciaron la venida del Señor espiritualmente, que no fue físico. Así que Lucas 21, 20 y 22 dice lo siguiente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces el Señor le iba anunciando lo que ellos iban viviendo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque los quería librar de esa gran tribulación, y los que en medio de ella váyanse.
y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Algunas cosas, no, todas. No quedó ninguna para poder allí cumplir. Todas fueron cumplidas. Todo lo que él habló en parábolas o habló en las enseñanzas, todo él lo cumplió. Entonces no quedó nada por cumplir. Y el Señor entonces allí les exhorta, les sigue exhortando, estamos en el libro de Lucas, a prestar atención en lo que ellos irían a ir viviendo. Los llenaba de coraje para perseverar en la oración y saber que nada de lo que les sucediese ellos estuviesen desapercibidos. Ellos tenían que ser conocedores de lo que iban viviendo. Así que como no pasó desapercibida esa generación. Lo mismo con la viuda, que estamos hablando de esta parábola de la viuda, que insistía y insistía al juez injusto, y al final él les hizo justicia. Asimismo fue lo que aconteció con el Señor cuando vino por sobre las nubes. Les hizo justicia. Aquellos mártires que cayeron, el Señor les hizo justicia. A los que sufrieron, que fueron perseguidos, el Señor les hizo justicia. Porque el Señor es el justo juez. Él vino para eso, para hacer justicia, para defender su pueblo. Él vino trayendo entonces el juicio por sobre los apóstatas, por aquellos que lo crucificaron, por aquellos que trataron y maltrataron a tantos y tantos cristianos que estaban en aquella generación. Eso es lo que el Señor vino. Así Dios les hizo justicia, porque Jesús es el propio Dios. Y ahora Él ya no viene más físicamente, porque solamente en aquella época se vio. Dice que nadie verá a Dios. Solamente la revelación que Juan nos muestra allí, que él también, el propio apóstol Juan trajo para las 7 iglesias de Asia Menor. Así Dios les hizo justicia en esa generación. Dios hace justicia rápida a sus elegidos. Eso lo tenemos que saber. Jesús les animó y les preguntaba: ¿será que hallará fe en la tierra? ¿Será que se acreditan en mis palabras? Todo eso el Señor lo hablaba en parábolas. Les hablaba claramente en el tiempo del fin, de ese periodo que le pertenece a su generación. Los preparaba. Él les dio un pensamiento de fe, les traía el coraje por ese gran día del juicio final que ellos tendrían que enfrentar. Es como una mujer cuando está en su gestación. Es como una mujer que cuando está pasando los meses y sabe que algo tiene que nacer. Es como una mujer que se prepara para llegar a tener a su hijo por el asistente de alguien que va a tomarla y le va a quitar los dolores. Es como una mujer que está parturiente naciendo su hijo, que después que nace el hijo trae esa alegría, y esa alegría nunca más sale. Fue para ellos de esa manera. Los que quedaron vivos con certeza vieron el mover espiritual que hubo y dijeron: sí, este es el Señor. Como cuando a usted le sucede algo, usted sabe: sí, es el Señor. El Señor está realizando siempre algo en nuestras vidas. Tenemos que prestar atención a lo que Dios está haciendo. Así que la preparación que el Señor les hizo fue para que ellos tuvieran fe, para ese gran día del juicio final, donde el juez dio la sentencia final a la nación apóstata de esa generación que está en Mateo 23, donde los sacerdotes y los fariseos los encontró hipócritas. Él mismo les dice que son una generación hipócrita, guías de ciegos, llenos de iniquidad, hijos de aquella generación que mataron a los profetas. Y esos profetas que eran enviados por Dios, estaban ellos llenos de maldad. Esa parábola es un preparo para sus escogidos, para ese gran día del juicio. La parábola que estamos hablando del juez inicuo, del juez inoportuno, que habla aquí en español, el juez inoportuno, y la viuda que insistía. Le insistía: Señor, hazme justicia a aquel juez. Y ese juez vino entonces en la parábola espiritualmente y hizo justicia en el año 70, en el primer siglo de la era cristiana, en la época de los apóstoles y en la época del propio Señor. Entonces vino allí
el día del juicio final, en el antiguo tiempo, donde el Señor vivió juntamente con sus discípulos, que después los llamó los apóstoles, y esos fueron los 12 apóstoles únicos, llevados por todo lugar por el propio Dios. Entonces el juicio vino por la rebeldía de aquellos apóstatas, y fue una rebeldía contra el propio Dios, rechazo del propio Dios. Asesinaron al mismo Mesías. Entonces, ¿cómo la persecución de sus escogidos? ¿Cómo quedaría? Quedaría impune de ninguna manera. Así también cuando un hijo de Dios hoy en día está siendo perseguido, o está siendo vituperado, o está siendo avergonzado, ¿usted cree que el Señor no hace justicia? El Señor sí hace justicia. El Señor hace justicia, porque Él es el juez justo, que es eterno. Él vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Él vive. Cristo reina. Cristo reina en la tierra, en el cielo, en el mar, debajo de la tierra, debajo del mar, por todo lugar. Él reina. Así que Él hace justicia a sus hijos, los escogidos. Así fue, entonces no quedó impune. Y las oraciones de sus escogidos entonces fueron oídas, como son oídas nuestras oraciones también. Su oración es oída, mi oración es oída, porque va en el nombre de Jesucristo. Lo que usted hable con el Señor, lo que usted le pida al Señor, siendo la voluntad de Dios, Dios escucha las oraciones y Él resuelve problemas, Él sana, Él justifica o Él inculpa, porque Él es Rey. Él es el Rey de las naciones. Es el único Dios poderoso en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Así que no quedará impune si hay alguna injusticia en sus días. Así entonces le dejamos para que usted medite en estas parábolas y así entienda lo que sucede también con las 7 iglesias de Asia Menor. Yo voy a leer el último versículo. En Apocalipsis 18, y allí usted saque sus conclusiones. Todos los mensajes que le hemos traído han sido extraídos con mucho cuidado por expertos en el tema del preterismo completo y de la escatología consumada. No son cualquier persona que el Señor le entrega esta revelación. Nosotros estamos felices con Dios porque Él nos ha entregado un profesor que nos guía. Y yo me alegro y mi alma se regocija de saber de que Dios nos escogió para estar en esta nación, en Chile, trayendo estos mensajes que muchos no quieren escuchar, que muchos han evadido, pero sabemos de que el Señor va a alcanzar a todas esas almas en el tiempo de Él, porque Él es el Dios justo. Así que vamos a ver Apocalipsis 18, del 18, versículo 20. 18 y el versículo 20. Dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y en el versículo 24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Con esto nosotros dejamos más un tema para su meditación, y también nos quedamos lejos del tema que está en Mateo 24, donde dice que no quedaría en aquel lugar, Jerusalén, en el año 70, que no quedaría piedra sobre piedra. Y así aconteció. Así que tenga usted muy buenas tardes. Deseamos que usted tenga un lindo fin de semana, porque hoy día es jueves 17 de junio. Ya estamos próximos a entrar en invierno y aquí hace frío. Usted ve que me vine aquí bien abrigadita porque está un poco frío este país. Así que los dejamos invitados para un nuevo mensaje y le pedimos que usted envíe también por las redes sociales todos estos mensajes, que sabemos que muchas personas ya lo están escuchando y permanecen hasta el final del mensaje.
permanecer hasta el final del mensaje significa que usted ama a Dios y que quiere conocer la verdad y quiere ser libre. Gracias y paz.